Muy bien. Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y después agrega: cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Hemos comenzado a ver este tema en el que la angustia, que es no solamente incómoda, molesta, sino es un adversario y un enemigo de nuestras vidas, del bienestar de nuestras vidas, también en las manos de Dios puede tener propósito y puede ser usado para más cosas. Y lo bueno es que Dios es un Dios de añadiduras. No es un Dios que todas las cosas buenas las reemplaza solamente por mejores, también te deja las buenas. Dice Jesucristo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no dice, y las cosas que necesitas van a ser reemplazadas por otro. No, dice, y todo lo demás que necesitas te va a ser añadido. Así que es un buen deal. Es un buen deal. El Señor sabe lo que necesito en mi vida: salud, una economía fuerte, realización. Pero si yo le doy a Él la prioridad y su orden, ¿cómo es su orden para vivir el reino de Dios? Dice que voy a tener algo. Ahí no lo aclara Jesucristo muy fuerte, pero hoy lo vamos a aclarar. Él te da algo más allá de lo que tú incluso pensabas, deseabas o habías pedido, que viene a enriquecer, a darle sentido a tu vida. Y además, aquellas cosas que estabas pidiendo y necesitabas te las va a dar. Por eso siempre digo, esto es un buen deal, es un gran deal. Y por eso empezamos la semana buscando primeramente a Dios y su justicia. Y damos ese ejemplo a todos aquellos que nos ven, nuestros hijos, nuestra familia. Damos ese ejemplo de que esto es bueno, esto es sensato, esto es inteligente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar para la siguiente semana, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer cosas, labores fuertes. Y necesitamos hacerlo bien, triunfar. Estamos diseñados para eso. Pero si buscamos su reino y su justicia, vamos a tener algo mayor que aquellas cosas que nosotros creemos que necesitamos. Y además, lo que necesitamos lo vamos a tener. Así que aquí estamos justamente para eso, para tener ese encuentro con Dios. Saben, Cristo, lo hemos estado diciendo, y vamos a de esta manera introducir el tema de hoy, que es una continuación de la semana pasada y continuará la que sigue. Así es de amplio este tema. Y hemos estado viendo cómo Jesucristo, Dios a través de Cristo, está comprometido con librarnos de la angustia, pero no solamente como algo mal que tiene que desaparecer, sino incluso en medio de la angustia hacer algo mayor. Librarnos de ella, pero en lo que nos libra de ella, la utiliza. Y la palabra de Dios nos habla acerca de ese compromiso de Jesús, en particular en dos áreas que son una fuente de angustia muy fuerte, muy importante, que son la enfermedad y las limitaciones, las ataduras, todas aquellas cosas en nuestra alma, incluso a nivel espiritual, que hacen que uno quiera hacer algo pero no pueda, o quiera dejar algo de hacer y no puede dejarlo de hacer. Y esas cosas nos angustian, por supuesto que nos angustian. Y Jesucristo vino, ya lo hemos demostrado la semana pasada, como lo primero que Él hace después de dar un tremendo mensaje en el Sermón de la Montaña es poner manos a la acción y comienza a sanar y a liberar. Eso es la esencia de una de las prioridades de Jesucristo y su reino. Ahora, Jesucristo en ese compromiso nos ha dado unas promesas sobre esto. Yo quisiera recordarlas en Mateo capítulo 7, que esto nos da contexto del tema de hoy. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y lo ratifica diciendo: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y me encanta cómo Jesús, cuando veíamos el tema de sanidad, dice que Él sanaba y libraba toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Que decía toda, no hay nada que se escape de ese ámbito de todo. Y aquí
No hay nada que se escape de ese ámbito de cualquier clase o tipo de persona. Dice, todo aquel que pide va a recibir. Bueno, estos son promesas, pero que a la vez cuando uno las ve, dice, son muy comprometedoras. Porque hay un desafío y un riesgo de ser tan absoluto en las cosas, pero tenemos que serlo porque aquí está así, aquí es contundente. Entonces tenemos que entender la sabiduría de entonces por qué pareciera que no todo lo que pedimos lo recibimos. Y por supuesto no vamos a recibir cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra bendición. Si algún hijo en su inocencia o ignorancia, muy pequeño, te pide, tienes 5 años, voy a exagerar el tema, y te pide de regalo una arma Smith & Wesson calibre 38, ¿verdad? ¿Se la darías? No, eso no es de bendición para el chico. Pero tal vez el niño diga, yo le pido a mi papá y no responde, y no me da. Yo necesito eso para ser feliz y jugar. Sí, es un ejemplo bastante drástico, pero quiero que sepas algo. Más drástica es la diferencia que hay en madurez, en visión y en sabiduría entre nosotros y Dios. Más grande es la diferencia. Pero aun y cuando vemos en la Biblia cosas que son legítimas y que Dios quiere darnos, no vemos muchas veces esas respuestas. Y hemos estado aprendiendo en el camino sobre este pasaje, pero hoy quiero aplicarlo hacia el tiempo en el cual estamos pasando por angustia y lo que nosotros necesitamos parece no llegar, porque la angustia lo agrava. Y aquí la clave, ya lo hemos visto, si no estabas consciente, míralo otra vez aquí en tu Biblia, en Mateo capítulo 7 al 8 dice, al que pide se le va a liberar o a dar lo que necesita. Pero no necesariamente eso significa que lo recibiste, sino que al que lo busca lo va a encontrar. Así que hay 2 cosas que nosotros aquí necesitamos hacer. Pedir con fe, y hay muchas maneras que la Biblia nos habla acerca de cómo pedir, pero quiero resaltar esta segunda parte, pero también buscar en el sitio de la respuesta de Dios su provisión. Y para esto hay tantos ejemplos tan lindos, no por tiempo no puedo darlos, pero me encantan expresiones que incluso en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, literalmente decía, las personas que pedían y que estaban buscando del Señor esa respuesta, literalmente decían, en el monte de su provisión será dado. Hay un lugar de la provisión de Dios. Ahora ese lugar no es en un templo en particular o en una zona geográfica, no es un lugar físico. Necesitamos entender que hay un modelo de Dios para nosotros, el buscar y hallar. No voy a explicar tampoco el modelo, pero te lo puedo decir, básicamente tiene 3 cosas el modelo de buscar y hallar. Ese modelo primeramente tiene una ruta. Cuando tú vas a buscar una dirección para ahí tener la reunión con las personas que acordaste, para poder llegar a ese punto necesitas una dirección y un camino para llegar a ese destino. A eso yo lo voy a llamar una ruta. Como no es el tema principal, no lo escribí, pero tú puedes anotar todas estas cosas también. Hay una ruta a seguir. A veces alguien dice, es que me estoy tardando, no estoy encontrando. La pregunta sería, ¿estás siguiendo la ruta correcta? Ay, no, pues yo esperaba manejar hacia San Luis, pero estoy en la carretera que va a Puebla. No, pues, tal vez sí puedas llegar de cualquier manera, pero vas a dar rodeos, vas a gastar más combustible, pero a veces te vas a confundir y vas a decir, esto no funciona. No, pues es que vas en la ruta equivocada. Ahí no vas a encontrar la dirección que dice que es en San Luis Potosí yendo hacia Puebla. No la vas a hallar. Ahora, además de una ruta, el modelo de Dios tiene un tiempo, lo cual es consecuencia. Está en la fórmula de tiempo, de distancia, de velocidad. Cuando tú vas por una ruta,
de acuerdo a la distancia en la que se encuentra y la velocidad en la que vas, física básica, ¿verdad? El tiempo se ve afectado. Cuando a veces decimos hay un tiempo de Dios para las cosas, puede ser que esa variable de tiempo no es una variable, sea una constante, y por alguna razón Dios quiera que el tiempo sea un tiempo determinado. Pero a veces no es así. A veces la variable del tiempo se ve afectado por la ruta que has escogido, que lo hace más largo, o por la velocidad a la que vas. ¿Sí? Entonces, la segunda variable es tiempo. Y la tercera variable en el modelo de buscar y hallar, variable que incide qué tan rápido lo hacemos, qué tan efectivos, qué tan certeros, es la variable de proceso. Y alguien decía, pero ¿qué significa de proceso? Proceso significa que en el modelo de Dios, de por qué Él ha dicho, no basta que tú pidas, es importante, porque cuando tú pides se libera la respuesta. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Personas que tenían una dilatación en su respuesta, como Daniel, después de varios días o semanas de haber orado, tuvo la respuesta. Y qué padre que en el caso de él se revela a través de un ángel, el Señor hablando, un mensajero de parte de Dios, un ángel, y le dice, desde el primer momento en que tú oraste, fue enviada tu respuesta. En el caso de él dice, pero hubo oposición, hay varias variables en la ruta. No voy a hablar de eso, pero hay varias cosas que pueden suceder durante el camino y la ruta. Pero me encanta que dice desde el primer momento. En Hombres Orando es algo que repetimos con cierta frecuencia. Y es que cuando tú vienes con sinceridad a buscar al Señor, como dice su palabra, dice, cercano está el Señor a los que le invocan, y a los que le invocan de veras. Los que lo hacen sabiendo lo que están haciendo, queriendo que el Señor se encuentre con ellos. No repitiendo rezos sin saber lo que dicen a veces, sino realmente teniendo ese encuentro. Dice, Él está cercano. Y algo que repetimos en Hombres Orando es, no veo una evidencia en la Biblia, y hemos visto, sobre todo los salmos, nos inspiramos mucho en los salmos para orar. No vemos evidencia en la Biblia en que Dios se haga de rogar, sino que Él está, como ese padre del hijo pródigo, siempre atento a la oportunidad en que Él cambie de rumbo, de dirección. Pero desarrollamos tantas teologías como si necesitara Dios de nuestro mérito para poder darnos lo que nosotros necesitamos. Si nosotros, siendo malos como padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos y no nos hacemos de rogar, mi deseo es bendecir a mi hija y a mi hijo, ¿cuánto más el Señor no nos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Necesitamos limpiar nuestra mente de esa mala teología del mérito. Sin embargo, una frase coloquial que hemos usado aquí, ¿verdad? Decimos, no todas las entregas son a domicilio. Pido y pum, llegaron a mi puerta, aquí está la respuesta. No, Dios tiene un modelo, y el modelo para que tú busques y entonces encuentres. Y ese modelo implica una ruta, implica un tiempo e implica un proceso. Y aquí es donde me quiero centrar el día de hoy, un proceso, porque el proceso, ¿qué significa? Significa que mientras vamos andando por el camino hacia el punto de nuestra provisión, hay un proceso que Dios hace en nosotros. De hecho, yo te pudiera decir algo que ocurre, entre otras cosas. El tema de hoy es un ensanchamiento de tu persona. El buscar algo que implica una ruta tal vez difícil, un tiempo tal vez largo, hace que el proceso se empiece a volver angustioso, porque ante una fuerte necesidad que no se satisface, hay dolor, ¿verdad? Ante una necesidad fuerte que no se satisface, hay dolor. Y puede ser algo que tiene que ver con una enfermedad, puede ser algo que tiene que ver con un negocio,
Estás buscando desesperadamente inversionistas para tu negocio y no no lo estás hallando tal cual. Tienes que seguir pidiendo al Señor, pero tienes también que seguir buscando con el Señor para poder hallar. Eso es lo que dice ahí. Buscar, pedir al Señor y buscar con el Señor juntamente. Algo que hemos estado aprendiendo en el camino también es eso. Nuestro Dios es un Dios tan personal y tan comprometido e involucrado con nosotros, que no le basta que le mandes un mensaje de texto de lo que necesitas para luego Él mandarte la respuesta a domicilio. Él se involucra, quiere involucrarse personalmente para que juntos andemos el camino de hallarlo, juntos. Y no hay mejor manera de no equivocarte en la ruta que caminarla con el que dio la ruta. Sabes, a veces nosotros nos complicamos tanto y le pedimos a Dios que nos dé, que nos haga todo, pero cuando nosotros necesitamos buscar para hallar, ahí sí no involucramos a Dios, lo hacemos por nuestra cuenta. Él está a la puerta llamando. Es la tercera parte. ¿Y para qué? Como que llama y se abre. Porque cuando una persona abre la puerta, hay un encuentro de personas, de voluntades. Y eso es lo que Jesús dice al final. Y si tú me abres, podemos caminar juntos el camino. Juntos. Hay palabras tan preciosas en el Salmo 91 que no lo tengo aquí anotado, pero tú lo puedes ver. Tantas promesas que el Salmo 91 dice. Hay una en particular que nos recuerda esto que ahorita estamos meditando. Dice en el versículo 15 del Salmo 91: me invocará y yo le responderé. O sea, pedid y se os dará. Voy a mandar la petición. Pero luego se pasa al segundo y el tercer punto de Mateo de esta manera, diciendo: con él estaré yo en la angustia. ¿Nunca te has preguntado por qué dice eso? ¿Pero cuál angustia? Pues el Salmo 91 está precioso y dice: no temerás el terror nocturno, y tú caerán a tu lado 1000, a tu otro lado otros 10,000. O sea, pareciera que en todo Dios me está librando. Y sí, aquí dice literalmente: Dios nos va a librar de muchas cosas, pero va a haber rutas que por el tiempo en el que se llega al punto de tu bendición, como hay tiempo y no se está satisfaciendo completamente tu necesidad, eso produce dolor, hay angustia. Dios lo sabe, no le tienes que informar, mucho menos acusar. Pero ¿cómo tengo esta angustia? Ya, quítamela, libéramela. Él dice: contigo voy a estar en la angustia. ¿Qué significa? Que en la angustia que se produce por el camino hacia lo que vas a encontrar de bendición, yo estaré contigo. Te voy a sostener, te voy a fortalecer, te voy a decir los tips de los atajos, porque yo estoy viendo que tu angustia está siendo insoportable. Y en el camino, aunque la ruta estaba trazada de una manera, Él te puede decir: ¿sabes qué? Salte por la derecha, salte aquí, y vamos a empezar a hacer atajos. Él te va guiando, Él te va animando, Él te va contando sus experiencias de cuando Él pasó por ese camino. Porque algo nosotros no hemos entendido: Jesucristo padeció y experimentó todas nuestras angustias, todas. Él no es un teórico, Él ya lo experimentó, sabe cómo se siente. Por eso Jesucristo es la persona crucial e importante en nuestra relación con Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero a través de Jesucristo Dios se hace posible. Dios y sus promesas se hacen posibles y todo se hace posible. ¿Sabes qué ocurre cuando nosotros andamos la ruta? Se produce un ensanchamiento y nos desarrolla, nos prepara primero para recibir lo que Dios ya ha enviado.
Y depende de lo que se pidió, pues también es el ensanchamiento que se necesita para ser hábiles para poderlo recibir. Yo estuve por varios meses orando por cierto tipo de trabajo. De hecho, al Señor, pues, le dije cuál era mi petición, pero siempre tienes que someter toda la voluntad de Él. Pero yo le dije, Señor, yo iba en el cochecito, era un joven. Digo, Padre, me encantaría trabajar en ese lugar o en ese lugar. Y cada vez que pasaba, y como se veía desde esa loma donde estaba la autopista, esos dos edificios, pues aprovechaba para orar. Bueno, pues les voy a decir dos cosas simplemente para no ser largo este testimonio. Dios me hizo trabajar en uno de los lugares que le pedí. En una época en donde sí había una alta tasa de desempleo. Pero algo interesante, ¿saben qué fue? No fue de inmediato. Y luego me di cuenta que cuando yo llego a eso que yo había pedido, el tiempo que había pasado, y yo sin saberlo, parecían que eran casualidades, yo había sido preparado, sin saber a lo que iba, había sido preparado para que al llegar a mi punto de mi bendición, pudiera recibirla y triunfar en ella. Claro, a veces cuando estás en la ruta no te das cuenta que el proceso de preparación, ¿para qué es? Porque como tú no sabes las cosas que Dios tiene preparadas para ti, lo único que sabes es que son mejores que lo que tú puedas imaginar. Entonces te preparan cosas que parecemos el Karate Kid. Te tiene como el señor Miyagi, se llama este hombre, limpiando, encerrando coches, y tú, pero es que este llamado no lo entiendo, de encerrar coches, ¿no? Casi siento que el Miyagi le quería hablar como Jesús a este Daniel San, ¿no? Y perdón por el ejemplo, pero una persona que nació en los 70s, pues ya sabes qué películas vio, ¿no? De adolescente. Entonces, casi como Jesús, lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. O sea, lo aplicarás después. De eso vamos a hablar el próximo domingo con lujo de detalles, cómo Dios es el Dios que revela misterios y esconde misterios para nuestro crecimiento. Ahora, fíjate cómo esta palabra nos lleva, lo que hemos estado hablando, a un ensanchamiento, no solamente a prepararnos para recibir, sino también para desarrollar en nosotros algo que ni siquiera habíamos pedido, pero que está en el plan de vuelo para tu vida por parte de Dios. Y para esto yo quiero tomar un caso que ya empezamos en cierta manera a ver la semana pasada, del rey David. Y es muy importante, muy interesante, este caso, porque David fue una persona que en muchos momentos de su vida vivió angustias. Y en todos esos momentos que vivió angustias, no era porque estuviera muy alejado de Dios. Él estaba buscando a Dios. Muchos de los salmos que hemos estado leyendo y con los que hemos orado en Hombres Orando son salmos que David escribió estando en la angustia. Y uno de ellos es el Salmo 63. El Salmo 63 es un salmo muy lindo, muy poderoso, porque es un salmo en donde se nos da dos acciones que producen o que crean un ambiente de ensanchamiento cuando estamos en medio de la angustia. Así que aquí voy a empezar por el final. Y es decir, son las dos cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que nosotros creamos con Dios un ambiente en nuestra alma, en nuestras capacidades espirituales, pero también físicas, también cognitivas, porque Dios es un Dios integral. Somos espíritu, alma y cuerpo, no debemos estarlo desasociando, somos un ser integral. Y la palabra, aquí vamos a ver que hay dos acciones que lo hacen posible, que el crear el ambiente. Por sí mismas, estas no crean ensanchamiento, pero hacen posible el ensanchamiento. Y esas cosas vamos a leerla en el Salmo 63. ¿Por qué leo el Salmo 63? Porque el Salmo 63 es un salmo que fue escrito en un momento de las más grandes angustias del rey David.
En el Salmo 63 lo que sucedió, o mientras él estaba escribiéndolo, él está en el exilio, él está saliendo de Jerusalén y estando por el desierto de Judá, siendo perseguido por el ejército de su hijo Absalón, quien se levantó siendo un príncipe. Su propio hijo se levanta en un golpe de estado para derrocar a su padre como rey. Bueno, y tú te puedes imaginar el golpe que fue esto para David, porque todavía si se levanta alguien que tú aborreces y alguien despreciable, pues como que te ayuda a enfrentar esas cosas hasta con ira, con enojo y no, pues, esa persona. Pero cuando es alguien a quien tú levantaste, a quien tú amaste desde que nació, y no hay ninguna evidencia en la historia de David de que David aborreciera a Absalón de alguna cosa en el pasado, pero no era un muy buen padre David, eso sí lo podemos decir. Algún día hablaremos de eso con respecto a la paternidad. Pero lo que sí es cierto es que era un hijo amado por él. Y ahora se había levantado, experimentó David la traición de parte de su propio hijo, experimentó el sabotaje porque empezó a manipular a las personas, empezó a decir: y si yo fuera rey, yo te haría caso. Si yo fuera rey, tendría tiempo para resolver tus problemas y las haría esas soluciones a tu favor. Y la gente: wow, pues a este deberíamos de tener como líder y presidente de esta nación, ¿no? Sí, pues promesas de campaña es fácil hacerlas, ¿verdad? Y ahí estaban diciendo: no, si yo fuera rey. Y se sentaba a las puertas de la ciudad donde todo entraba, todo salía. Bueno, cuando él sale y es perseguido, él nunca abandonó su relación con Dios, y eso es justamente el factor crítico de éxito en la vida de David. Él pidió liberación del problema, pero cuando él estaba buscando para hallar la respuesta de Dios, de poder resolver su asunto familiar. ¿Cómo resuelves un asunto familiar así? No sé si alguien tenga algún problema fuerte con su madre, con su padre o con su hijo, y no digo chiquito, ¿verdad? Sino ya joven o ya adulto. Qué difícil. Se dice muy fácil: resuelve el problema con tu hijo ahí que están distanciados por 10 años y se han herido, se han dicho cosas. Se dice muy fácil, Hay situaciones muy difíciles. Ahora imagínate si el motivo del distanciamiento es un golpe de estado y levantó a toda la nación contra él. O sea, ya imagino, iba a decir las cenas de Navidad, pues no habría cenas de Navidad. ¿Qué comunión podía tener si el hijo estaba buscando quitarle la vida a su padre? Esto es una angustia que se empieza a prolongar, y David la experimentó. Y mira lo que él escribió estando en esa angustia. Así que mira con estos ojos, Salmo 63, un monumento de oración y de enseñanza para nosotros el día de hoy. David dijo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Aquí lo que David está diciendo son justamente las dos acciones que crean el ambiente para el ensanchamiento en la angustia. Te voy a demostrar en qué consistió el ensanchamiento de David en esta angustia. Ya vamos a eso. Pero las dos acciones que ya empezamos a verlas y no podemos dejar de practicarlas. En 30 segundos te las digo, pero yo he visto personas que se tardan años en poder hacer esto. Es buscar a Dios con sed y alabarlo por su misericordia confiadamente. Esa frase de en tu nombre levantaré mis manos está hablando de una expresión de alabanza que significa confianza, que significa hacer en la tierra algo que conecte con los cielos. El problema, y cuando nos volvemos religiosos, es que
no conectamos las verdades espirituales con la carne y el hueso, con las situaciones de la economía, con las situaciones del trabajo, con las situaciones de familia. Que creamos un ambiente para lo que es de Dios y otro ambiente para todo lo que vemos y todo lo que sentimos y donde nos movemos. Necesitamos conectar. Y la alabanza es, dice Hebreos capítulo 13, un sacrificio espiritual de fruto de labios que confiesan su nombre. Significa que hay algo físico, hay algo que se ve, hay algo que surge de una voluntad que no se ve, pero está ahí en el alma, que al momento de hacerse en lo que se ve, en este mundo tangible, conecta para lo tangible y material lo que no se ve de lo espiritual. Por eso no hay manera de que tú conectes el mundo espiritual con tu vida natural y dices, voy a orar y no abres la boca. No, estoy pensándolo. No hay manera. Voy a alabar y estás así. Bueno, lo puedes hacer y te vas, pero no estás conectando. No conectas lo que no se ve con lo que se ve. No lo conectas con tu alma, no lo conectas con las cosas tangibles. En la economía, quieres conectar los poderes del reino de los cielos para generar riqueza, para poder prosperar, ser un buen mayordomo. Tienes que conectarlo con una alabanza física. Así que cuando uno da diezmo y ofrenda, eso es dinerito, papá. Cuando yo hago mi transferencia, se baja el saldo. O sea, es real. Se baja el saldo de la cuenta de cheques. Es real. No es, yo confío en Dios y mi economía y lo pienso. No, lo estoy haciendo. Mira, aquí está mi siembra para tu obra, Señor. Gracias por lo que me das en mi vida. Se vuelve real, conecta. Y eso es lo que está haciendo aquí David. Está diciendo, hay dos cosas que, bueno, tal vez no lo está diciendo, que me van a hacer ensanchar. David está profetizando, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, pero que vemos en la historia que lo hicieron ensanchar. Lo vamos a ver ya a continuación. Y la primera, aquí está, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y no porque me sienta bien, no porque me sobra el tiempo, o no porque me sobra la comodidad. Así que bueno, vamos a dedicar algo a Dios, porque estamos aquí sin hacer nada y nos sentimos muy contentos. No, donde es difícil buscar a Dios, cuando es difícil, cuando estoy en una tierra seca, o sea, no estoy produciendo, siembro, que yo no sé lo que se debe sentir sembrar en el desierto, ¿verdad? No hay ni agua y todo, y pierdes las semillas, estás tratando de que germine, debe ser frustrante. Debe ser frustrante. Y dice, en tierra seca y árida yo tengo sed, pero no tengo sed de la prosperidad económica nada más. Sí, necesito prosperidad, pero mi sed no es la prosperidad, mi sed es de ti. Yo voy a buscarte a ti. Cuando esas cosas las vamos asimilando y las vamos haciendo, nos va a pasar lo que la vida de David. Entonces aquí dice, mi alma tiene sed de ti. Y dice, ¿y por qué tengo sed de ti? Pues sí, tal vez sea un poquito convenenciero, pero así es la vida, amigos. Dice, para ver tu poder y tu gloria. O sea, yo veo sequedad en mi vida y soy tu hijo, ¿verdad? Es correcto. Así que levanta tu voz como hijo y dile, papá, te necesito. Tengo sed de ti. Te necesito. Y luego dice, y porque mejor es tu misericordia que la vida. O sea, alabar la misericordia de Dios significa poner la misericordia de Dios como algo más importante y valioso que tu vida misma. Estas dos acciones lo vimos también, Proverbios 21:5. Cuando alguien tiene sed de algo, lo va a buscar. Se te va a ir el sueño. Mira lo que dice Proverbios: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Este es un tremendo principio para la vida de profesional, de negocios y todo, ¿verdad? Esto es un tremendo ¿quieres resultados? Necesitas pensamientos, actitudes diligentes. Porque el diligente, dice, va a tender a la abundancia. Hay que trabajar duro. Y luego dice, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
¿Qué significa esta frase, no media poética? Apresura alocadamente. Es los que están buscando una salida fácil, el atajo rápido, apresuradamente y alocadamente. Ahí se ve, o sea, alocadamente ni siquiera ves, oye, pero esta ruta ¿dónde me lleva? No. Aquí veo la manera de, pues bueno, aunque Dios te haya dado un gran trabajo, si te apresuras alocadamente, o sea, no eres diligente, sino aquí a la fácil y a al primer atajo que me encuentro y que ni lo razono, ¿no? Dice, vas a atender a la pobreza. Pero tengo un gran puesto. Vas a atender a la pobreza, y pobre la empresa que te confió ese puesto, porque le vas a llevar a la pobreza. Y pobre la nación que te confió ese cargo público, porque la vas a llevar a la pobreza. Ahora, este pasaje es cuando alguien tiene sed, va a ser diligente. Y fíjate también por qué es más importante la misericordia de Dios que la vida misma, ¿no? Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos o compraremos, venderemos, traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabes lo que será mañana. No sabes si hoy en la noche va a entrar un virus a tu vida y vas a quedar paralítico para siempre. Y uno, voy a hacer esto con mi vida y después de tener la 4ª maestría voy a tener mira, sí, acabamos de decir que el que tiene sed es diligente. Entonces, como ya dije hace un momento, esto no es en lugar de, esto es además. Hay que ser diligentes, hay que tener sed. Y en este caso la mejor sed, la mayor sed que debes tener, no es de tener un coche bonito, es de Dios. Una prueba, por ejemplo, de que tú sabes que realmente tienes sed de Dios y no del coche bonito, es cuando, si el Señor te dice, ese coche bonito yo quiero que sea usado en otra cosa, regálalo a tal, y lo haces. Ahí estás demostrando que tu sed no era de eso, sino de hacer la voluntad de Dios, de buscarlo a Él, de agradarlo a Él. ¿Y qué crees? Esa persona diligente tenderá a la abundancia. Oye, pero ya perdí un bien. Así son las inversiones. ¿Nunca has invertido? Tienes que deshacerte. Voy a invertir 5 millones de pesos. Pues invertir significa que va a bajar el saldo de tu cuenta. Y pues claro que te desprendes, pero no alocadamente. Y fíjate cómo este pasaje nos dice, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida? Una tremenda respuesta que da aquí acerca de qué es la vida. Si nunca la habías visto y alguien te pregunta, a ver, tú que estudias la verdad, ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero cuando nosotros tenemos incertidumbres, es lo que te dice arriba, planes, pero situaciones de riesgo que pueden estropear los planes, es lo que te dice arriba. Cuando tenemos esas circunstancias de vida, mejor es la misericordia de Dios, porque su misericordia te da el socorro, la fortaleza, el apoyo que necesitas cuando las cosas de arriba empiezan a tambalearse. Su misericordia es mejor que la vida. Y si se te fuera a acabar la vida, ¿qué crees que hizo Jesucristo con aquellos que se topó que se les acabó la vida? Se las regresó. Claro. Pero si uno dice es mejor la vida y se te acaba, pues ya se acabó. Pero cuando para ti la misericordia de Dios está por encima, se te acaba la vida y como si fueras un gato te da otras 7. No, bueno, no 7, te da vida eterna. Más que 7. ¿No? Y no te vas a ir de este mundo hasta que Dios quiera. Y no te vas a enfermar hasta que Él quiera. Y cuando sucedan esas cosas, como Él quiere, vas a estar siendo ensanchado. Cada vez que se te tope en tu vida, a partir de aquí, una situación que puede producir angustia, ay Señor, a ver si no duele mucho esto. No comer duele. Ay Señor, ampárame, tu misericordia. Pero segundo, bien, vamos por un mayor tamaño en mí. Es una dualidad.
Jim Collins, un gran estratega, le llama a esto liderazgo nivel 5. Escribió grandes artículos en el Harvard Business Review y le llama, estos líderes que se llaman nivel 5 tienen una extraña combinación. Sí, es una extraña combinación. Dice, de humildad, pero también de diligencia y de que dices, bueno, no voy a hablar de eso. Pero así es. Esta es la grandeza. Y uno dice, ay, Señor, con humildad, ampárame en tu misericordia, y al mismo tiempo estoy expectante. Es como cuando una persona va a entrar a la más difícil de las universidades, pero la más prestigiosa. Y esas que dicen, cuando te gradúas de ahí tienes el mejor trabajo asegurado en tal parte del mundo. Hay algunas así. Bueno, va a haber dos mentalidades. El que va a estar a la puerta del examen de admisión, o incluso si ya entró, a entrar y con miedo, ay, mananita, quién sabe qué tanto me van a hacer y me van a preguntar. Es parte. Pero la otra parte, ¿cuál es? Venga, saldré grande de aquí. ¿Con cuál de las dos te quedas tú? La verdad es con las dos. Ahora, mira lo que dice la palabra. Bueno, antes de eso, nuestro principio, nuestra verdad. La sed de Dios y la alabanza por su misericordia crean el ambiente para mi ensanchamiento. Llévatelo. Porque cuando estés en angustia, no solamente te conformes con librarte de ella, está bien. Pero si ya estás en ella, di, bueno, Señor, pues venga un poco más de gloria a mi vida. Sí. Y esas son cosas tan pequeñas como una fiebre, o cosas tan grandes como un negocio que se te está cayendo. Hay todo tipo de angustias. Y en todas esas, la sed de Dios, tener sed de Dios que te lleva a buscarle desesperadamente, ese es el punto aquí, ¿no? Y la alabanza por su misericordia en medio del momento donde no ves incluso misericordia, crean el ambiente para el ensanchamiento. Hay 5 cosas que sucedieron en David. Y el resumen ejecutivo está en el Salmo 63, la parte final. El resumen dice, versículo 5, mi alma quedará satisfecha. ¿Qué? Mira cómo pasamos de tengo hambre, tengo sed, no, esto está. Y ahora él está sabiendo ya. Porque algo bueno de esto que le pasó a David es que él ya era padre de un adulto. O sea, él ya había vivido angustias desde muy pequeño y las caminó con Dios. Entonces, él ya estaba curtidito. Él ya más o menos había aprendido a caminar los modelos de Dios. Entonces, él comienza diciendo, Señor, se me va el sueño, pero porque tengo sed de ti. Y voy a alabarte, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y entonces dice, ¿qué va a suceder? Lo profetiza. ¿Y qué creen le pasó? Ahorita la vas a ver. Dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti. Eso es tener sed de Dios. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Podemos decir muchas cosas de esto, amigos, pero esto es algo que se tiene que experimentar. Así que yo aquí quiero dejar ese desafío. No sepas solamente dónde está en la Biblia, vívelo. Aprovecha. Yo aproveché hace unos días todo el cuerpo cortado. Estaba en el lecho y me acordé de él toda la noche. Hubo un pensamiento en Hombres Orando, ¿verdad? Alguien me preguntó en Hombres Orando, ¿cómo te sientes con el cuerpo cortado, la fiebre? Le dije, bueno, ahí voy. Y dije, estoy aprovechando el momento para ver qué es lo que Dios habla a mi vida. ¿Sabes dónde estás? ¿A quién perteneces? Y todo va a estar bien. Sabes que el momento se tiene que aprovechar. Y así, aquí lo estaba aprovechando David. Ahora mira, si tú vas conmigo, y no tienes que hacerlo, pero voy a ubicarme en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, para simplemente mencionar 5 cosas, 5 provisiones
que le sucedieron a David cuando estaba en esta angustia de estar siendo perseguido por Absalón, y que le sucedieron a la par de que escribió este salmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí vemos las cosas prácticas, las cosas reales de lo que dice aquí la palabra. Dice: mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Muy bien, ¿quieres saber cuáles son 5 cosas que Dios va a darte como un suculento banquete? Y te las vas a ir comiendo rico conforme vayas en tu angustia, y al final se acabó la angustia y quedaste más grandote. 5 cosas, anótalas. La primera la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 15, 19 al 22. Vamos a irlas enumerando. Esta es la primera. Y esta primera es, déjame te digo el contexto histórico. Ya se levantó Absalón, ya está la revuelta, ya está todo ahí mal. Entonces, en ese momento se levanta David, sale de la ciudad huyendo, y otras personas salen con él. Ahora, aquí se destaca una persona porque representa la primera de las 5 provisiones de la misericordia de Dios para aquel que le busca con sed y alaba su misericordia. Dice: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú, o sea, Itai, vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey David diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. En el sentido natural, este Itai Geteo, cuando se une a David, a pesar que David lo quería disuadir, dice: no vengas. Si quieres saber por qué David le decía: no vengas, tú regrésate, dice, porque tú también eres una persona desterrada. La palabra Geteo significa que él era ciudadano de él era ciudadano de Gat. ¿Y sabes qué ciudad era Gat? La de Goliat, el gigante. Era una ciudad importante en Filistea, lo que hoy es la Franja de Gaza. Y cuando David estaba huyendo en angustia del rey de Judá, Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo también, por 10 años. Eso es cuando él era joven, ¿no? Aquí ya está grande David. Ya no encontraba dónde esconderse. Ya lo estaban copando el ejército de Israel. Entonces, ¿sabes qué se le ocurrió? Muy ingenioso. Voy a entrar a Gat a ver si se atreven a buscarme. Claro que no. Saúl y su ejército no se había atrevido a enfrentar a uno de Gat, a uno llamado Goliat. No se había atrevido. Ahora, entrar a la ciudad a buscar a David, no, pues que lo maten ahí. Algo sucedió estando David en Gat, que conoció a Itai Geteo. Algo sucedió que Itai siguió a David. Tal vez porque dice ahí que fue desterrado, tal vez algo sucedió en Gat de la cual él tuvo que salir desterrado o lo desterraron. No sabemos las razones. No puedo decir que sea por injusticia o justamente, no lo sabemos. Pero ¿qué creen que hizo Itai? Fue y se refugió bajo la misericordia de David, y David tuvo misericordia y lo recibió, aunque fuera de Gat. Es una historia muy, muy padre, muy rica aquí, pero el punto que quiero llegar es este. Esto, cuando está diciendo sí, yo ya finalmente tengo paz, ya encontré un lugar, ya encontré un hogar, ya soy de las familias del camino, ¿no? Ya aquí estoy, ya soy. Pero pues se va David y pues dice: no, tú acabas de llegar, quédate, disfruta con tu familia.
A ti no te persiguen, hazlo. Pero tú ya leíste cómo le contestó Itaí, ¿no? Y me impacta esta frase que está aquí cuando dice, donde mi Señor el Rey estuviere, allí también estará tu siervo. ¿Cuál es esta primer provisión que Dios nos da? Para el que busca diligentemente y alaba a Dios, Dios le da su leal acompañamiento. Te puedo decir muchos pasajes, pero no tengo el tiempo de ahondar más. Hay un salmo, Salmo 139, dice: si tomare yo las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me encontrarás, aún allí me guiará tu diestra. Dice: si subiera al cielo, ahí estás tú. Y dice cosas que parecen, dice: y si en el Seol, y si bajare a la antesala de los muertos, dice, aún allí tú me encontrarías. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Un salmo de David. ¿Por qué? Porque aquella persona que en la angustia tiene sed de Dios y le busca y alaba su misericordia, Él te da, como el caso, aquí está natural, Itaí Geteo, te da su acompañamiento leal. ¿Okay? Wow. Y alguien diría: bueno, está bien, pero ¿y eso me va a quitar la angustia? Sí, eventualmente. Ya lo expliqué hace un momento. No hay mejor manera cuando tú pides y Dios libera, y ahora tienes que buscar para hallar lo que Él te da, que seguir la ruta de buscar con el que creó la ruta. No se compara, ¿no? A eso nos referíamos hace un momento en alabanza. No hay nada mejor. Pero ya no como el ribeye, solo frijolitos, estoy en angustia económica. No hay nada mejor que el acompañamiento de Cristo en esa comida. Nada. Eventualmente te va a dar los atajos, eventualmente te va a fortalecer, te va a animar, te va a decir: Giovanni, mira mi ejemplo, yo pasé algo como tú lo viviste, y te lo va a empezar a decir, y te va a decir cómo hizo, cómo reaccionó, y te va a empoderar. Eso es lo que sigue. Así que esa es la primera cosa que da. Segunda de Samuel, capítulo 15, 24, viene la segunda. Vamos a irlas enumerando para terminar esas 5. Dice: y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Ahí señala pacto de Dios. Importante esa palabra. El arca representaba la alianza de Dios con el pueblo. Esto no es menor. Y su gloria ahí estaba manifestada. ¿Ok? Bueno, Sadoc dice: agarra con los levitas el arca del pacto. Asentaron el arca, dice, del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. O sea, la asienta, o sea, la pone en un carrito, en algo para poder moverla. Y entonces dice, es como decir: pues vámonos. Se iban a llevar. Absalón quería el reino, pues ¿qué crees? Y la ciudad de Jerusalén. Pues le iban a quitar a la ciudad de Jerusalén su alianza con Dios. ¿Para qué quieres esa ciudad entonces? Ayer en la oración, hombres orando, alguien nos recordaba diciendo: si el Señor no edifica la casa, en manos trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la guardia, ¿para qué? Dice, por demás es levantarse muy temprano, llegar tarde y no dormir. Dice, si Dios a su amado le va a dar el descanso. Imagínate esto. Y se iban a llevar el arca del pacto, y Absalón ni se iba a enterar, y yo creo que ni le importaba. Bueno, mira lo que dice aquí, versículo 25. Pero dijo el rey David a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Mira la lealtad y la alianza de David por el pueblo. No les quites eso, porque los dejas sin nada. Y dice: si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que yo vuelva y me dejará verla
y a su tabernáculo. Por cierto, para mí eso es muy conmovedor, porque si algo amaba y apreciaba a David, era la presencia de Dios, y entraba todos los días a su tabernáculo sin ser sacerdote. Entraba, Dios le perdonaba la vida. Nadie podía entrar hasta el arca del pacto, más que una vez al año el sumo sacerdote. Pero David es el que escribía: una cosa he demandado a Jehová, una y esta buscaré, que esté todos los días en la casa del Señor. Él tenía hambre y sed, aún no en angustia. Cuando tú aprendes a tener hambre y sed de Dios, no porque estás ya incluso en angustia, wow, lo tienes todo. Como dijo Marcos Brunet: si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí, es así. Mira lo que dice aquí, versículo 26. Y si dijere Dios: no me complazco en ti, aquí estoy, que Dios haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Ves cómo está llevando a la práctica el: en tu nombre alzaré mis manos? Es: me rindo. Como cuando alguien te apunta la pistola. ¿Quieres quitarme la vida? Quítamela. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Quieres mandarme esta enfermedad terrible? Haz como a ti te plazca en mi vida. Es lo que David le está diciendo. Entonces, ¿de qué nos habla esta segunda provisión? Cuando él está diciendo: aquí está el arca, era justamente frente al arca en que los sacerdotes hacían su ministerio. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes del Dios Altísimo. Y lo que hace un sacerdote era hacer un puente. De ahí viene la palabra pontífice, el que hace puentes. Y él, por la alianza de Dios representada ahí, por la alianza, el pacto de Dios con el pueblo, venía el que hacía puentes para pedir misericordia por el pueblo, para pedir y para poner las necesidades del pueblo delante de Dios. Es lo que hacía el sacerdote. Y el sacerdote era un intermediario. Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Así que este segundo punto es la segunda provisión que Dios te da cuando haces esto. Él te da su autoridad intercesora. O sea, Él personalmente, así como Itaí decía: a donde tú vayas yo voy a ir. Qué belleza. Nunca estarás sola, nunca. Ahora te dice: ok, yo me quedo, dice Sadoc. Y David lo que le está diciendo es: pide por mí al Señor. O sea, y si Él dice, si Él se complace que yo regrese y afirmado en mi trono, dice: pues regresaré y volveré a verla. Y si no, que haga como Él quiere en mi vida. Yo quiero su voluntad. Pero entonces, ¿de qué está hablando? De que ahora iba a recibir la intercesión, pero con la autoridad que da el poder del pacto, el poder de la alianza. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y eso es una intercesión con autoridad. Hay un pasaje que Jesucristo dijo en Juan que dice: les conviene que yo me vaya, porque al yo irme y estar al lado del Padre, entronado a la diestra del Padre, dice: cosas mayores incluso que yo hice en la tierra, ustedes lo harán. Dice: porque yo voy al Padre. ¿Y qué es lo que él iba a hacer al lado del Padre? Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice que él iba a interceder por nosotros. Así que segundo, ¿qué es lo que tienes? La intercesión de Jesús con la autoridad que te empodera. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Versículo dice: nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Jesucristo vino a interceder no solamente pidiendo cosas, sino la primera intercesión que hizo Jesús fue ponernos en la relación correcta con Dios. Él es nuestra alianza con Dios. Su sangre derramada es la sangre del pacto con Dios. Bueno, así que cuando alguien está pasando por angustia, y perdón por ser tan reiterativo, y tú estás buscando con sed a Dios y alabándole por su misericordia, ten por favor en ese momento el gozo de que estás activando esta segunda provisión, y la intercesión con autoridad de Cristo va a estar a favor de ti para que las obras que Él hizo y aún mayores
puedas hacer. ¿Sí? Así que cuando el Señor empieza a hacer eso, sí, las cosas, obras que Él hizo. Ustedes saben, yo tenía mi vesícula deshecha, evidencias, y vamos viendo, al final se sana como nueva. Pero todo ese tiempo de angustia, tienes sed de Dios y alaba su misericordia. Muy bien, ¿qué pasa? Necesitamos aprender a confiar en su pacto a través, como David, del sometimiento a su voluntad. Confía en el pacto. Yo me someto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sé que tengo una alianza con Él. Su alianza es para conmigo, es mi aliado principal. Así que lo que Él diga, yo me someto a Él. Tercero, 2 Samuel 15:32 dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar, David estaba huyendo. ¿No les llama la atención eso? Estaba huyendo. Y cuando está huyendo, lo están persiguiendo. Llegó y dijo: ay, aquí hay un monte, pero la cumbre, voy a la cumbre del monte para que a esconderme. No, a adorar. Hay prioridades en mi vida. Así que va a adorar. Y dice: he aquí Usai el arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así será ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿Por qué dice eso? El contexto es el siguiente: Absalón era una persona que tenía como consejero a un hombre del cual confiaba, Ahitofel. Era su consejero más fuerte. Pero este señor, Usai arquita, era otro Ahitofel. Era un consejero con una sabiduría y una autoridad y una influencia en el pueblo muy grande de parte de David. Entonces lo que le dijo es: mira, no vengas, tú quédate y hazte consejero de Absalón. ¿Para qué? Para que cuando él escuche el mal consejo de Ahitofel, tú hagas contrapeso y lo anules. Si tú ves más adelante en la historia, te das cuenta que Ahitofel le dio un consejo a Absalón de cómo salir a perseguir a David y de qué manera. Y Usai, que ya había sido, ya ahí lo habían hecho consejero de Absalón, da un consejo diferente. Absalón le pregunta: Usai, ¿tú estás de acuerdo en el consejo de Ahitofel? Y le dijo: no. Yo creo que tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y gracias a que Absalón siguió el consejo de Usai, en la última batalla perdió la vida y perdió el reino Absalón. ¿De qué nos habla esta provisión de Dios? Tercera, Dios va a darte su intervención en el campo enemigo. Vas a tener a un espía, vas a tener a un agente aliado tuyo, y ese agente será Dios mismo. Si el campo enemigo es una parte donde hay un tumor cancerígeno, ahí puede estar Dios, como estuvo Usai, haciendo algo en el campo enemigo para que caiga. Si fuera una situación de vida, de juzgados, de justicia, de negocios, de lo que sea, tercera provisión que Dios da es: Él va a intervenir en el campo del adversario para su confusión y su derrota. Es lo que está haciendo. Pero ¿qué tienes tú y yo que hacer? Necesitamos descansar en Dios, desprendiéndonos del control. No querer controlarlo. Señor, está bien, haz lo que tú tengas que hacer. ¿Ok? Siguiente. 2 Samuel 17:27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto.
era todo el pueblo. ¿Y qué crees que pasó? Llegan estas personas con una cantidad de provisiones para que todo el mundo comiera y se fortaleciera, porque después venía la batalla. ¿Cuál es esta cuarta provisión en tu angustia? Dios te dará el fortalecimiento para poder luchar y poder vencer. Aunque no lo veas, estás siendo fortalecido. Ya nos estamos acercando a la lucha. Sucede la lucha. Vamos a irnos ya a la conclusión para ver la quinta provisión. Sucedió, y Absalón, huyendo porque estaba haciendo una derrota terrible, él tenía el cabello tan largo y tan espeso y abundante, que huyendo el cabello se le atora en las ramas de un árbol. Se va el caballo y él queda colgado del cabello. Llega un soldado de David, lo ve y le quita la vida. Se acabó Absalón. Eso es lo que sucedió después de esto. Ahora, ¿con qué fuerzas llegaron esos soldados y empezaron a vencer a Absalón? Con el fortalecimiento para luchar y para vencer que Dios dio. ¿Cuándo? Mientras estabas en la angustia. Mientras estás en la angustia, te va a proveer cosas que necesitarás después. Aunque tú estés diciendo, líbrame ahora de esto, Él te está fortaleciendo para lo que requerirás después. No lo entiendo, lo entenderás después. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener esa fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira lo que dice Romanos 8, 35, 37 sobre Jesús, lo que hace por ti y por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, ¿algo de eso nos va a derrotar? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos va a fortalecer para esto, para ser más vencedores en hambre, en desnudez, en peligro, en escasez. Y luego dice dice el versículo 38, esta es realmente la nueva traducción del Viviente, dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Si alguien no había visto una de las bases bíblicas de por qué yo les he dicho, no hay nada que incluso tú puedas hacer para hacer que Dios deje de amarte. Y aquí, hablando de lo que es adverso, dice: no hay nada. A veces uno dice: es que esta enfermedad, es que esta situación económica. Mira, Pablo agarra todo y dice: ni los poderes del infierno van a poder. Bueno, esto es el fortalecimiento que Dios nos da para luchar y para vencer. Muy bien, les dije, termina la guerra, termina la batalla. ¿Y qué sucede? Sucede esto. Segundo Samuel 19. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey David tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Escogí solamente esa porción, hay más cosas, pero lo que sigue es esto. Cuando se acaba la batalla, David se dedica a lamentar y a llorar por Absalón. Y el pueblo lo sabe. Entonces el pueblo, en respeto al rey, pues entra, pero no entra como los conquistadores que retomaron la ciudad. Entran escondiditos así, taimados. Y dice aquí el escritor, como entra un pueblo derrotado. Y se lo dijeron a Joab. Le dieron a Joab otra provisión de Dios. Ok, ¿qué hizo Joab? Joab va y habla con el rey David. Y cuando llega con él, está David diciendo: Absalón, mi hijo, ojalá yo hubiese muerto en tu lugar. Así estaba David. Ojalá yo hubiese muerto en tu lugar. Pero Joab le dice: mira, David, entiendo que tengas este dolor por tu hijo, pero ya para.
ya para. Te voy a dar un consejo. Dice, muchas personas que pelearon por ti. Hubo muchas personas que dieron o arriesgaron su vida por ti. No lo dijo, yo lo voy a decir. Dios te ha dado 4 provisiones importantísimas antes de este momento, ¿no? Ahora te va a dar una quinta. Dice, no les estés diciendo con tu actitud que lo que ellos hicieron no sirve. No sirvió para nada. Dice, habla con ellos, reconócelos, celebra la victoria. Está bien que guardes tu luto por tu hijo. Dice, porque si no lo haces así, dice, vas a sembrar algo que después vas a cosechar en el corazón de tu pueblo. Empieza a darle un consejo. Dice, y cuando quieras movilizarlos y cuando quieras hacer muchas más cosas, no tendrás la motivación en ellos para poder seguirte como rey. Entonces empieza a decir, le da un tremendo consejo. Y esta es la última, la quinta provisión que Dios te da en la angustia. Y eso te hace ensanchar. Dios te va a dar sabiduría para restaurar lo arruinado. El reino estaba arruinado, pero Dios tiene una quinta provisión que es sabiduría para que ahora puedas restaurar. Cuando tú estás en la angustia, lo único que quieres es librarte de la angustia y se te pasan muchas de estas cosas. Bueno, lo último, lo quinto que Dios quiere darte durante la angustia es la sabiduría para hacer cuando salgas de la angustia. Se le acabó la angustia a David, pero no podía irse hacia allá. Ya no tengo angustia, ya me liberé, sin esta provisión. ¿Por qué? Porque sí, iba a ser librado, iba a tener el reino y el reino le iba a durar 5 minutos. Fíjate qué interesante. Y tú crees, ya me libré de la angustia, ya tengo para comer, o ya tengo esto, ya tengo la sanidad. Qué bueno. Espera, Dios quiere darte más. Así que no va a permitir que te vayas de la angustia sin que recibas esta quinta provisión. Qué padre. Y esto funcionó en la vida de David. Así que yo quiero con esto invitarte a que oremos. Lo dijimos desde el principio, así que no tengo que repetirlo tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros poder recibir estas 5 provisiones en la angustia? Buscar a Dios con sed y aprender a alabarlo por su misericordia. De eso se trata todo esto. Si tú y yo lo ponemos en la práctica estas cosas las vas a ver. Al final de la historia, David fue liberado de su angustia. Pero tuvo algo más, el ensanchamiento en su vida para poder terminar el reino y heredar el glorioso reino que Salomón comenzó a presidir. Uno a veces dice, ¿qué hubiera pasado si esta última provisión, por ejemplo, no lo hubiera recibido? Tal vez no hubiera heredado un reino tan fuerte ni tan glorioso a Salomón. No sabemos los hubieras, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que a Dios no se le escapa nada de tu vida. Él tiene, dice, incluso contado los cabellos que tienes en la cabeza. ¿De qué habla eso? Que Él te ama con detalle, con atención. Él sabe y Él te ama. Vamos a estar de pie, vamos a orar así.